Bueno, muchas gracias. En primer lugar quería agradecer al INEI por esta oportunidad de comentar y también felicitar la colaboración con la iniciativa de Oxford para la pobreza y el desarrollo humano. Creo que es un privilegio tener a Sabina y a su equipo acá y yo me disculpo no poder haber asistido a todas las sesiones, pero tenía que también dirigir mi oficina, entonces he estado un poco compartiendo las dos cosas, pero realmente es un privilegio tenerlas ustedes acá y creo que esta es una ocasión muy buena para promover la introducción y probablemente la incorporación de la INEI en esos temas de medición multidimensional, ¿no? Entonces, dicho esto, paso un poco a comentar la presentación. Y lo que hemos tenido hoy día es un tránsito, digamos, de la foto hacia la película, ¿no? Estamos viendo cómo usar estos indicadores multidimensionales para ver no solamente un momento en el tiempo, sino para comparar momentos en el tiempo, ¿no? Y hoy día la presentación ha incorporado el análisis de varios casos de países que no están en la presentación original, pero creo que está muy bien y la ayudan a ilustrar los puntos centrales, ¿no? Y yo que preparé estos comentarios viendo la presentación original en inglés, tenían como tres grandes temas, ¿no? Que también los ha repetido ahora, y son el tema del análisis descriptivo usando series de tiempo, 1, 2, el tema de la pobreza crónica usando datos de panel, y 3, los paneles dinámicos, ¿no? Y en todos estos casos creo que son instrumentos muy poderosos, muy útiles, ¿no? En la parte del análisis de las series de tiempo se insistía mucho en determinar cuáles son los cambios absolutos en términos de puntos porcentuales, pero también los cambios relativos con relación al promedio inicial, porque no es lo mismo reducir la pobreza de 75 a 70 que de 10 a 5, ¿no? En el segundo caso estamos haciendo una reducción prácticamente del 50% de la cantidad de puntos porcentuales y en el primero mucho menor, ¿no? Entonces es importante ver no solamente los cambios absolutos, sino los relativos. Y también, digamos, se veía el tema del conjunto del periodo, que puede ser varios años. Eso se traslada también a una variación más bien anualizada, ¿no? Entonces también ese detalle es bastante importante. Y todo esto puede ser desagregado por grupos sociales, que es algo muy importante en una sociedad como la peruana, donde hay tanta heterogeneidad social, étnica, y también por dimensiones, ¿no? Entonces todo eso nos brinda una riqueza para poder hacer análisis, que lo hemos visto ahora. Algunos casos puede haber convergencia y en otros casos más bien polarización, ¿no? Cuando los grupos más rezagados tienen reducciones de la pobreza más lentas, entonces el escenario es una polarización y lo opuesto más bien va a ser una convergencia, que es lo que todos buscaríamos y esperaríamos, ¿no? En la segunda parte, sobre pobreza crónica, el análisis introduce el uso de paneles y acá, así como la parte multidimensional introduce, digamos, adicionalmente o en oposición a lo que es la pobreza monetaria, introduce varias dimensiones. Acá la novedad es que introducimos una dimensión más, pero esa dimensión más es el tiempo, ¿no? Entonces, al tener esta dimensión del tiempo, podemos ver, digamos, los pobres que son efectivamente crónicos y, como lo mencioné en una de las ecuaciones, en este caso, digamos, la incidencia de la pobreza crónica toma en cuenta la incidencia, mejor dicho, el índice toma en cuenta la incidencia de la pobreza en un momento del tiempo, la intensidad y también el tema de la duración, ¿no? Y al introducir la duración, analíticamente es muy parecido al introducir más dimensiones, ¿no? Es como introducir un conjunto más de dimensiones y con lo cual este censuramiento se efectúa no solamente en K, pero también en D, ¿no? Entonces ahí este análisis de la pobreza crónica permite también, a la par que ver la pobreza crónica, ver la pobreza transitoria y, digamos, dividir la pobreza total entre un componente crónico y un componente transitorio, y ese análisis también permite mucha riqueza para el examen de la pobreza, ¿no? Y finalmente, en el tema de los paneles dinámicos, creo que esta división entre 4 tipos de sectores, los pobres crónicos, los fluctuantes que están entrando y saliendo de la pobreza, después los que caen de la pobreza y los que salen de la pobreza, este tipo de análisis, digamos, es a través de paneles dinámicos, permite caracterizar estos 4 grupos en términos de la demografía, las dimensiones por las cuales estos grupos son así. También permite ver el tema de las trampas de la pobreza, cómo está compuesta también en el caso de la pobreza crónica, qué secuencias políticas son relevantes para esto,
y también se puede introducir, por ejemplo, unos análisis por edad, diferentes grupos sociales o diferentes tipos de hogares. Entonces todo esto, digamos, enriquece mucho el análisis y nos permite, como dije al inicio, ir de la fotografía a una cosa tipo más película, más dinámica, ¿no? Entonces todo esto es muy alentador y hay que alentarlo, pero a la vez hay algunas salvedades, ¿no? Algunas salvedades que dicen las propias autoras, como por ejemplo que la interpretación a veces no es tan directa, ¿no? En el número de pobres hay que tener en cuenta los cambios en los perfiles demográficos, y acá es muy importante, por ejemplo, el tema de la fertilidad, el crecimiento natural de la población, la migración interna, los shocks, el tema del envejecimiento de la población, ¿no? Y todo esto, digamos, afecta también las comparaciones en el tiempo, ¿no? Y también entre grupos sociales, ¿no? Y por otro lado, si uno ve una mirada un poquito más amplia a este tema, vemos siempre la pobreza como el tema de carencias, privaciones, pero también uno lo puede ver desde el otro lado, ¿no? De una función de bienestar social en el cual, digamos, los argumentos, clásicamente cuando medimos la pobreza monetaria, el argumento de esta función es el consumo, que a su vez depende del gasto y del ingreso, ¿no? Acá estamos teniendo una mirada más amplia, pero nuevamente, digamos, estas comparaciones están, no sé si limitadas, pero de todas maneras están centradas en que se mantienen, digamos, las dimensiones, los indicadores y los pesos se mantienen con una constancia, si no, no se podrían hacer estas comparaciones, ¿no? Y ahí viene todo el problema que viene asociado en general a todos esos indicadores o mediciones de pobreza multidimensional, ¿no? ¿Qué estamos midiendo? Entonces, ahí el tema de las dimensiones, hay dimensiones de acceso a servicios, de capacidades, de activos, pero también hay otras dimensiones que a veces por la falta de datos no podemos medir, ¿no? Y por ejemplo, en el caso peruano son dimensiones muy relevantes, ¿no? Si uno ve lo que dicen las encuestas de opinión pública sobre cómo se perciben los principales problemas, salta, por ejemplo, ahora como principal problema el tema de la seguridad, ¿no? El tema de la seguridad tiene que ver con, por un lado, la seguridad ciudadana, que es el tema de la victimización, los robos. El Perú tiene casi 40% de victimización, es una cifra muy alta, ¿no? En Estados Unidos creo que es 15, México 27, entonces ese tipo de dimensiones es un poco más difícil de capturar, aunque hay unas encuestas del INEI, pero el empatar los hogares, los individuos es complejo, ¿no? Y ese tema de seguridad también tiene que ver un poco con el tema laboral, ¿no? Acá tenemos un sector informal muy grande en el Perú y hay muchas transiciones y la gente, los hogares pobres sienten que tienen mucha rotación, mucha inseguridad laboral, y eso es parte de su, digamos, de su bienestar y debería ser tomado en cuenta en un tipo de aproximación multidimensional, ¿no? Igualmente, acá, sobre todo en las ciudades grandes, especialmente en Lima, ¿no? En Lima el transporte es un calvario, ¿no? La gente puede estar fácilmente 2 horas de ida, 2 horas de vuelta a su casa, son 4 horas al día, que es pura pérdida social, ¿no? Entonces, ese tema de calidad de vida debido al transporte también es un tema bastante central en el Perú. Y finalmente también está todo el tema subjetivo, ¿no? El tema de discriminación, el tema de cómo se siente la gente. Y entonces acá el último comentario es que estas funciones de bienestar y estas mediciones multidimensionales parten de un concepto agregado para poder hacer comparaciones muchas veces entre países, por no es el caso que vimos ayer y hoy día también de este índice mundial que hace el Naciones Unidas, ¿no? Pero, digamos, esta función de bienestar agregada e inmutable, digamos, en realidad es muy variable dependiendo de una serie de factores, ¿no? Entonces, del nivel de pobreza, el origen étnico, entonces, por ejemplo, actualmente hay nuevos elementos en el bienestar, todo lo que es consumo de TICs, ¿no? Tecnologías que no entran acá y que quizás ahorita, digamos, para los grupos más pobres no sean una privación, pero conforme pasa el tiempo, acá a 20, 30 años sí van a ser una privación, ¿no? Entonces, todo este tema de las funciones de bienestar es un tema también bastante diverso y complejo. Entonces, pero nuevamente, digamos, creo que es una súper contribución y agradezco mucho el privilegio de poder haber asistido a alguna de las charlas. Gracias. Muy bien, algunos comentarios. Sí, adelante. Primero por allá. Por favor, acá, señorita. Allá, por favor.
Sí, tengo una pregunta con respecto a la evolución en el tiempo de los indicadores. Así, acordándome de más o menos del IDH, ¿no? Porque hay indicadores que provocaron que el IDH en algunos países sean mayores a 100, ¿no? Siendo 100 el tope. O sea, de tal manera, bueno, o sea, llegaron a tal desarrollo que, digamos, ya, por ejemplo, la mortalidad infantil, en algunos casos ya es cero. No, o sea, pueden perder relevancia porque ya la superación de esas brechas ya sucedió, ¿no? Entonces, tal vez pensando en mejorar los indicadores, por ejemplo, acceso al agua. En algún momento va a llegar el punto en el que la cobertura del agua va a ser mayor, ¿no? Pero el tema de la calidad de la cobertura, o tal vez o sea, esa fineza, una mayor fineza de los indicadores, tal vez, ¿no? O sea, si eso puede pasar viendo en perspectiva, ¿no? La pobreza multidimensional. Sí, gracias por la pregunta. Sí, claro, en el caso de IDH, la construcción es un poco diferente porque utilizan datos marginales para el país y también hacen un proceso de normalización con máximos y mínimos, pero algunos países tienen logros más que los máximos. Pero estamos en otro universo con el IPM y en ningún caso puede ser menos que 0 o más que 1 el valor. Pero la pregunta todavía es válido. La pregunta es que, bueno, tal vez ustedes van a lanzar una medición ahora, pero después de 10 años, ¿qué pasa si incluye acceso al Internet, a red? Tal vez ahora es un indicador bastante apropiado, porque hay partes del país que tal vez no tienen acceso, pero tal vez después de 10 años todo tienen cobertura. Entonces, como dijo Adriana ayer también, nuestra recomendación en este momento es, si es posible, mantener el IPM con una estructura fija, por lo menos por 10 años, y cuando hay un cambio metodológico, tiene que ser como un cambio para pobreza monetaria hecho por una comisión, con un proceso abierto y con el palmo de los Siria anterior, el año en que los cambios les introducen. Pero sí se puede cambiar. Y también mencionamos ayer que hay algunos países, en particular Chile y Ecuador, que han lanzado su IPM, pero todavía quieren añadir preguntas para el próximo lanzamiento. Entonces hay algunos cambios al principio del diseño que tal vez también vimos hace años en la pobreza monetaria, porque estamos también en un tiempo de experimentación en algunos países con esto. Pero después de hacer estos cambios, ellos piensan mantener la estructura para poder comparar a través de tiempo. Muchísimas gracias. Tengo que, tal vez esta sea mi única intervención, empezar felicitándolas por las excelentes exposiciones, la sobriedad de los comentarios. Hoy día hemos visto algunos resultados que se basan básicamente en encuestas a hogares. Y me trae la reflexión de Paola cuando hacía referencia al curso de estadística descriptiva y recordé del libro de Berenson Levy. Berenson es el papá de Lori Berenson, ya para nosotros muy familiar. Cuando habla de los errores de medición, y uno de ellos tiene que ver con el sesgo en la selección de la población. Nos estamos olvidando, estamos cometiendo tal vez algún sesgo en la selección de la población cuando solamente nos estamos refiriendo a los hogares. Voy a poner dos casos
dos ejemplos peruanos. La encuesta nacional de discapacidad. Ayer la viceministra nos hacía referencia a un programa interesante que se llama Beca 18. Oye, hay gente que tiene suerte y nace en lugares con todas las comodidades y tiene todas las capacidades. Hay gente que no tiene tanta suerte y nace en una situación de pobreza, pero sí tiene capacidades, y entonces hay que darle pues el Beca 18. Pero hay gente, por la heterogeneidad, que nace en lugares abandonados y no tiene todas las capacidades. Entonces esa población de lisiados, mutilados, niños con Down, en hogares pobres, y la madre se ve precisada a dejarlo, abandonarlo, y van a esas casas de refugio. Son niños que deben ser adoptados, pero el padre que va a adoptar, o la madre que va a adoptar, se va a fijar siempre en la niña o el niño más bonito, en el más inteligente, en el más hábil, en el más despierto. ¿Y qué pasó con el niño Down? Son los niños que se van quedando. ¿Qué pasó con el niño discapacitado? El niño lisiado? Son los niños que no los adoptan. A esos niños en la encuesta de discapacidad no los vimos. Son cosas que tenemos que reflexionar. Son cosas que tenemos que pensar en el sesgo en la selección. Pongo otro caso. Algunos tal vez se acuerden, hace 30 años, y lo comentaba ahora en el break, la mañana fría de invierno, nos despertamos, leímos el periódico y teníamos la noticia de que un niño, buscando qué calentarse y qué cobijarse, se había metido a un hueco en la Plaza San Martín, que está en el centro de Lima. Ese niño no encontró abrigo, sino encontró la muerte porque se electrocutó. Y fue primera plana en muchos periódicos. Entonces hubo una política pública para estos niños. Y dijeron, ¿y este niño cómo se llamaba? Y le preguntaron el nombre a sus amiguitos, a los niños que también vivían en la calle, y decían, no sabemos su nombre. Solamente le decíamos, porque probablemente era desnutrido, le decíamos petizo, bajito. Hicieron la casa de los petizos. No los consideramos a estos niños que viven en la calle. No sabemos cuántos son. Tampoco sabemos cuántos son los adultos con enfermedades crónicas o degenerativas como el Alzheimer o el Parkinson, cuyos hogares, hijos se ven precisados a dejarlos en estos hogares muchas veces informales. No los contamos. No sabemos cuánta población hay en las encuestas con Parkinson, con Alzheimer o los niños que viven en la calle. Porque no los contamos. ¿Qué experiencias tienen ustedes sobre ese tema? O sea, ¿qué países han trabajado sobre el tema del sesgo en la selección? Puede ser una población marginal, muy pequeñita, pero es una población que si la estadística no lo ve, los políticos no lo van a ver. Muchas gracias. Primero, una reacción ante el comentario de Alejandro. Evidentemente, en todo lo que se llaman encuestas de hogares, por eso son hogares, el directorio son los hogares. Y en los hogares no vamos a encontrar a poblaciones excluidas. Entonces tenemos otro mecanismo para registrar todas estas estadísticas y que deberíamos sí mejorar. Y son los registros administrativos que provienen de los sectores. Entonces, si tuviéramos la combinación de ambas,
podríamos desarrollar estadísticas visibles para aquellos personas, aquel mundo que está excluido de las encuestas de hogares. Bien ha dicho Alejandro, hay personas en la calle, hay personas en albergues, también hay en hospitales, también hay en cuarteles, etcétera, etcétera, etcétera. Este mundo que no lo vemos a través de las encuestas de hogares, tendríamos que aprender a registrarlos. Para eso son los registros administrativos que complementan las encuestas de hogares. Sí, deberíamos mejorar el sistema estadístico nacional. Eso primero, mi primera reacción. Y la segunda era una pregunta a Sabina. O sea, ella nos ha hablado, y es más, no tanto a la exposición porque me pareció buena, pero a algo como productora de estadísticas, tengo en mi cabeza, se refiere a las encuestas y las muestras panel, ¿no? Hay que luchar nosotros como productores de estadística entre la pérdida de la muestra y el tiempo en que el panel debe estar presente en una encuesta de hogares para que no influya en el total de la muestra. Entonces, cuando nosotros allá por los años 90 en la encuesta nacional de hogares comenzamos a hacer diseños panel, comenzamos a hacer en las encuestas de hogares, comenzamos a decir, bueno, el 40% de la muestra, un periodo de... Y yo hice una consulta en ese entonces mundial para saber cuántos eran los periodos, no teníamos experiencia, en esta medición todavía no la tenemos porque todavía no hay suficientes estudios en el Perú, ¿no? Sabemos de las pérdidas, pero no sabemos la necesidad que se tiene de investigación. Entonces, y se refiere a el trade-off en cuántos años debería permanecer un hogar en estas encuestas panel para hacer un buen análisis, no desde el punto de vista de la pérdida de muestreo, porque esa sí la podemos captar nosotros. Suficiente con 3, suficiente con 4. Por acá, por convención, decidimos un diseño que al 5º año ya los hogares ya no tuviéramos ninguna vivienda en panel y un diseño escalonado, y que al 5º año desaparecían los hogares y iban apareciendo otros paulatinamente. Esa como que es mi pregunta que me quedó pendiente. A ver si nos la puedes contestar. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a Alejandro para este punto y también para la pasión y la energía. Y como mencioné ayer, esta comisión con Tony Atkinson está mirando este asunto de poblaciones faltantes con mucha seriedad, porque hemos conocido del asunto para años y años, pero no hemos podido poner una respuesta adecuada. Y yo no sé qué va a estar en el informe final, pero creo que hay una combinación de utilizar los datos de registro y el censo para tratar de contar el tamaño de la población, y hay varias estimaciones que el comité tiene. Y también recomendar que encuestas cubran poblaciones, lo más fácil son las poblaciones institucionalizadas, cárceles, militares, casas de ancianos, hospitales. Lo más difícil son los niños en la calle, las personas sin hogar. Y también en Bután, donde trabajo yo, muchos de los niños con discapacidad van a las casas religiosas, los monjes, y tampoco están incluidos en la encuesta de felicidad nacional bruta. Entonces van a tener encuestas especiales para estas poblaciones. Pero lo bueno es que creo que es un asunto importante, pero y hay una conciencia, pero es más fuerte ahora, creo, que en el pasado. Y con esta revolución de los datos, de los ODS, hay más recursos para diferentes tipos de encuestas.
y creo que esto va a ser un poco más alto. También esta comisión y otros que están mirando, por ejemplo, la erradicación de pobreza monetaria, ven que sí puede ser cero, pero si estas poblaciones están excluidas, no está cero. Entonces hay muchas preguntas cuando disminuye la tasa de cuenta de pobreza monetaria sobre estas diferentes poblaciones excluidas. Entonces creo que es un tema de discusión y espero que también un tema de innovación en los años que vienen, pero en realidad pronto. En términos de Nancy, yo no soy experta en esta pregunta. Acaba de venir de Indonesia hace unas semanas, y Indonesia, claro, tiene Susanas y muchos años de experiencia con un panel con rotación, y creo que ellos han tratado de identificar la estructura más estable para el panel. Pero la pregunta tuya, que es muy buena, es qué son las preguntas. La mayoría de preguntas y análisis que hacemos con el panel, ¿cuántos periodos necesitamos? Y es una buena pregunta. Y porque, por ejemplo, en la India tenemos los datos que utilizó Nicholas Stern para su doctorado, que viene de los años 80. Pero hay algunas preguntas muy importantes que necesitamos estos años y años, generaciones de datos, pero muchos no lo necesitan. Entonces, yo no sé, yo no tengo idea de esto, pero yo creo que es algo interesante. Yo no sé, Adri, si tú, porque Brasil, Morocco, muchos están ahora en esta discusión, pero no he escuchado respuesta buena. Gracias. Sí, Javier. Javier, te vas a saber mejor que yo. No. Bueno, creo que hay un punto sobre ese tema del panel que tiene que ver a la vez con un trabajo que ustedes presentaron de pobreza crónica multidimensional, que sin duda ya es, creo que al punto adquirido. Y lo otro tiene que ver con la naturaleza misma de los indicadores. Sabemos que ya no estamos con indicadores monetarios de condiciones para acceder al mercado, no estamos con indicadores estrictamente relacionados a la coyuntura, muchos de ellos son productos de acumulaciones pasadas, de déficit, de privaciones. Y por ello creo que es importante tomar en cuenta la dimensión, si estos indicadores deben servir para política pública, debemos tomar en cuenta el horizonte en el cual esos indicadores pueden mejorar, o en todo caso en donde la observación permitiría observar evoluciones, ¿no? Es decir, no convendría un panel muy corto si los indicadores que estamos considerando de ningún caso mejoran en 2 años. Entonces creo que esto nos da una pauta, no nos dice exactamente cuánto, pero nos da una pauta de que en realidad sí debemos, uno, tomar en cuenta los paneles para captar esa dimensión de la cronicidad, y dos, por el hecho mismo de que tenemos indicadores más estructurales, debemos considerarlo, ¿no? Yo quería más bien hacer un comentario sobre este tema de poblaciones especiales. Creo que esto lo podemos poner bajo un aspecto un poco más general, y es qué hacemos con indicadores que tienen incidencias muy bajas, sea porque se refieren a poblaciones muy pequeñas o bien porque el fenómeno disminuyó muy fuertemente. Y aquí creo que la solución no viene por el lado de las encuestas estadísticas per se, en cuanto uno que toman como unidad de análisis el hogar, como lo mencionó Nancy, eso en cuanto a la especificidad de la población que uno quiere captar, y aquí evidentemente los registros administrativos son de mucha ayuda. Puede no solamente tratarse de niños de la calle, puede tratarse por ejemplo de personas con cáncer. Y ahí sí tenemos registros que tienen que ser mejorados, son muy imperfectos, y ahí creo que está el campo de mejora en la captación de la información. Pero por otro lado creo que tiene importancia el tema de la composición, de las digamos en las comparaciones interporales, y este es otro punto. El panel importa porque no es lo mismo seguir en corte transversal los indicadores en donde hay anonimidad en las observaciones de los hogares. Acuérdense que en cuanto al indicador multidimensional era necesario
abandonar la idea de anonimidad. Necesitamos para la misma persona, mismo hogar, observar todas las dimensiones. Creo que de la misma manera, para observar cambios de manera más apropiada, es importante conservar las mismas personas, porque de otro modo las personas que encontramos en el segundo periodo pueden tener el mismo número de privaciones, incluso pueden ser las mismas, más o menos una misma composición, pero no exactamente. Entonces ahí creo que hay una dimensión más que en todo caso que se añade al análisis, ¿no? De que a pesar de que tenemos número de privaciones similares, las composiciones cambian porque son distintos hogares. Adelante, John. Sí, esta pregunta tiene que ver con uno de los hechos estilizados que Sabina había mostrado con respecto a la incidencia de pobreza multidimensional en distintos grupos étnicos, ¿no? Yo creo que a partir de los análisis de pobreza multidimensional uno puede estudiar, digamos, otros temas como por ejemplo desigualdades horizontales, ¿no? Es decir, en este caso a nivel de etnicidad, de grupos originarios, que de hecho en el Perú es relevante porque, como Javier Escobar lo mencionaba ayer, forma parte de estas circunstancias que están altamente correlacionadas con, al menos con la pobreza monetaria, pero en general con las privaciones. Entonces mi pregunta es, no sé si ustedes en OFI han, digamos, avanzado un poco más en el estudio de este tipo de indicadores para evaluar, digamos, desigualdades en la incidencia de pobreza multidimensional, ¿no? Sé que Gastón Janolewski tiene un trabajo sobre un índice de disimilitud multidimensional, me parece, pero creo que sería interesante poder avanzar un poco más allá simplemente de presentar las brechas con intervalos de confianza entre la incidencia, el headcount o el M0, si se puede desarrollar una medida para ver esto, ¿no? Digamos, como digo, eso suena un poco trabalenguas, pero es desigualdad en la incidencia, ¿no? Sí, tenemos un artículo en la página de un working paper con Schumann Schett sobre inequidad. Y hay dos tipos de inequidad que estudiamos en este artículo. El primero es inequidad entre la gente pobre. Entre la gente pobre. Hay muchas opciones, pero hemos enfocadonos en dos. Recuerda que cada persona pobre tiene la proporción de carencias. Su deprivation score, que llamamos C para la persona, el conteo de privaciones ponderado para la persona. Y utilizando este vector, podríamos hacer cualquier medición de ingreso, de inequidad por ingreso. En vez de tener ingreso, utilizamos el vector C de conteo. Entonces podemos hacer Gini, podemos hacer Tile, podemos hacer Atkinson, lo que sea. Para tener la misma intuición debe ser uno menos el conteo, para que es más el logro de la persona. Entonces tiene la misma intuición como nuestros índices de inequidad normal. Nosotros enfocamos en la medición de varianza. ¿Por qué? Porque se pueden descomponer por grupos de la población, no se pueden hacer con Gini. Se pueden hacer también con Atkinson, pero el varianza es un índice absoluto de inequidad. Es decir, que si hay un rango más grande entre los valores de conteo ponderado, la inequidad va a ser más grande. Entonces, esto es entre todas las personas pobres, sea dentro de una región del país o dentro del país. Y lo que hacemos en este artículo es mostrar el caso de Nepal o el caso de Haití y los niveles de inequidad dentro de regiones y nacionales y todo. La otra estadística que hacemos es algo también de variance, pero utilizando el valor del IPM o de H o lo que sea para cada región subnacional. Y variance es solamente la distancia entre este valor de H, el medio para el país. ¿Recuerdas el formulario? ¿El fórmula? Formulario, sí. Entonces, tenemos para 91 países, ahora está reportado anualmente en la página de red de OFI para cada país. Y para cada país en términos de las regiones subnacionales. Pero hay un problema en interpretarlo porque las regiones tienen diferentes tamaños.
Entonces hay que hacer una media ponderada por la población de los grupos, o hay que considerar, no se pueden comparar países, pero los mismos países, la misma demografía, más o menos a través del tiempo, sí se pueden comparar con esta estadística. Entonces hay que mirar los detalles. No es perfecto, pero es nuestra etapa en esta dirección de ver la inequidad horizontal y cómo cambie a través del tiempo. Muy bien, muchas gracias. Antes de ir al almuerzo, solamente quisiera agregar que el Censo de Población y Vivienda nos va a ayudar mucho, mucho hacia adelante, incluso para ver todo el universo de la población peruana. Y ahí hay que centrarnos con fuerza. Además, Javier Portocarrero hablaba antes de los indicadores de victimización. La encuesta nacional de programas estratégicos que hace el INE tiene un módulo de seguridad ciudadana en el cual se hace el seguimiento de la tasa de victimización, de la percepción de inseguridad, y también el módulo de gobernabilidad del ENAO, ¿no? Donde mide el principal problema del país, los principales problemas del país, temas de shock externos que viven los hogares, tema de medición de la pobreza subjetiva, que muy bien pueden agregarse en este set de indicadores que se pueden utilizar hacia adelante.